Vamos a ver ahora impactos a nivel sectoriales, a nivel de cómo los países, cómo los sectores se van adaptando. Y el próximo panel, que va a estar coordinado por el profesor Lorenzo Preve, los invito, por favor, Stefan Voss, profesor de la Universidad de Hamburgo, especialista en Revolución Industrial 4.0 y el impacto en mercados emergentes. Juan Liach, profesor de la casa, un honor tenerlo con nosotros desde hace años, además de ministro y una larga trayectoria y conocimiento, bajando el impacto de todo esto a nuestro país y que ahora somos emergentes. Y gracias, Lorenzo, por coordinar este panel de esta tarde. Thank you, Stefan, and I'm pleased to see you here. Gracias. Por favor, gracias, Guillermo. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a ir sin más al panel. La idea es, Stefan va a hacer una presentación, después Juan hace una presentación, si hay tiempo haremos alguna pregunta. No se olviden de usar el hashtag para el Twitter. Stefan, you're up. Thank you very much. I was supposed not to tell you that I don't speak any Spanish, so I tried to learn a little bit of Spanish before coming here. And we should have had the summit 1 week ago, because then I would have gone here to the Argentinian team, and then somebody writes down on paper what I need to say, Manos arriba, este es un robo. And then we would have stolen Messi to really become a good team. Unfortunately, I was not here, I couldn't do that, so Germany lost. So good luck tomorrow. I'm going to speak about digital transformation and Industry 4.0. Industry 4.0 is literally a German phrase that has made its way all around the world. And the idea is that we need to talk a little bit about what will happen, what are the buzzwords that we have all around digital transformation, all around Industry 4.0. There's many other buzzwords, probably in supply chain management. What you have seen is you want to become green, you want to have reverse logistics, you want to reuse things. There's closed-loop supply chains so that you don't waste too much anymore. Maybe we talk about risk management so that we cope with disturbances that are occurring. And there's many other things. We already heard a perfect talk just minutes ago where we had digitalization. I would say digitalization and digital transformation is different. If you can take that at the end of the talk, that would be nice. The Internet of Things. We have collaboration, we have integration, we have pooling, taking different types of resources that need to work together. We need to interconnect them, we need to link them to make this world a better place. There's other types of buzzwords, big data. There's a lot of data available. You are sending your data into the cloud, you don't know where it is anymore. But these are all buzzwords that are paving the future of logistics, of supply chain management, of manufacturing, of production planning, and supply chain management, or SCM. And there's more. We have heard about artificial intelligence. There's advanced analytics, there's business analytics, there's the analysis of data to make things better, to make this a better world. There's machine learning, there's data science. So all these buzzwords are available. But there's other things coming up. 3D printing, three-dimensional printing, maybe drones. You saw a picture of autonomous vehicles, public-private partnerships, maybe human and machine interfaces. All this is part of this mingling world where we have digital transformation and Industry 4.0. Now, let me say a few words that you can take home, and then I'm done. In the sense that digital transformation is going along with technology. And the technology is there. If you look into your mobile phone, the technology is there. You have so many things now available as technology. You have it ready at your fingertips and can use it. Maybe the technology is some other place. Maybe the infrastructure is some other place. But with your mobile phone, you have all the things available. And the data is there. We saw that in the previous talk that we have tons of data. I don't want to say any of those numbers. But we have the data. So the technology is there, the data is there. How to handle that?
So let's assume we have a new problem that is arising. We want to solve problems. I want to solve problems. There's a lot of research done by academics, by you when you were doing your thesis, by other people when they were doing the thesis or when they will do the thesis. And the question is, how do we bring those things to real solutions? Unfortunately, if we look at the academic world, and especially at OR, or operations research, then we can focus on the thing that is maybe not as good for the academics as it should be. Namely, we have more algorithms than applications. And in a sense, what I want to say, on top of the data is there, and the technology is there, no systems, no impact. If we are not able to put the developments that we have, the algorithms that we have, the solution approaches that we have, the ideas, the innovations that we have into running systems, we have no impact. That's important. So in that sense, if we talk about digital transformation and all the other buzzwords, including Industry 4.0, then the technology is there, the data is there, and no systems, no impact. Now I'm done, I can go. So the talk is over, almost. No, we can go on, and now we can make a specification of what we have. There's a couple of quotes that we have here, where we currently see many technologies being adopted that allow us to better measure, monitor, control. Of course, there's also some kind of fear in it. But let's assume I am in public transport. If I am in public transport, if I'm a handicapped person in a wheelchair, then I would like to let the public transport companies know that I'm at some specific place. And if the lift at that station that I would like to use for leaving the system is not working, then they better use my data, and they tell me in advance, hey, you need to go one station further, then we have a bus for you that is bringing you to your final destination. But that is still one step ahead. But we are almost there. The data is there, the technology is there, and we have these students, very elaborate, that are able to put things into running systems. So that is important. Now, what does digital transformation need? What are current drivers and challenges in the context of digital transformation? And how can we apply advanced methodology like business intelligence, decision analytics, and tools to gain value from data? So if you look at the industrial evolution, and if we talk about Industry 4.0, then we have different stages. In the 18th century, when you started to introduce mechanical production machines, then later when the first assembly line balancing issues were evolving, and then further the Industrial Revolution at the beginning of the 1970s, this is different from what we have today. Now we have information technology, or IT, or information technology and communication technology, and this is intermingling with all the production and manufacturing facilities. And this is happening on a global scale. If you think in terms of a country like Germany, then we don't have enough people anymore. We don't have enough qualified people that can work in manufacturing plants. So what we need to do is we need to do some sort of automation. Here in Argentina, or if you go to China, you still have these people. But at some point in time, also, if you don't educate people in a proper way, then you will missing these people. That's why you need to do automation. Not to get rid of people, but because, especially in the European or German context, because we don't have enough people anymore. That is important. So that is part of this revolution. So Industry 4.0 is then meant to be an industrial revolution which is based on something that people call cyber-physical systems. So you might know the Star Trek series when people said, Scotty, beam me up. So now we have items. We have stock-keeping units that are moving from one place to another. But there's a whole wealth of information, a whole wealth of data moving with those stock-keeping units. And they are readily available at your fingertips, on your mobile phone, on the mobile phones, or on the systems of the companies involved along the supply chain. And using that data, using that information,
can make this world a better place. That is behind this idea of interconnecting, digitalizing things in Industry 4.0. Now, there's a couple of design principles. Interoperability, the ability of these cyber-physical systems, which means infrastructures in manufacturing, in production, but also the products themselves, and humans or smart factories, digital factories, to connect and communicate with each other through IoT or the Internet of Services or alike. Then virtualization, a virtual copy of a smart factory, is created by linking sensor data. Decentralization, autonomous decision-making. Decision-making is no longer done by a boss or a boss and then propagated, but it's going to be done isolatedly in every car, in every factory part, or in every shop, etc. Real-time capability, we can solve problems, we can optimize almost in real time. In some sense, even in real time. Service orientation, offering services via the Internet of Things and the Internet of Services. And modularity, where we have flexibility, flexible adaptation of smart factories for changing requirements of individual modules. Now, there's an example that I like to quote from Siemens in Germany in healthcare areas. Now, in the past, when doctors were saying, hey, you have a broken leg or you have a broken ankle, and we need to do something like that. We need to have a special fix of that. How to do that? It took days to really make this piece appropriately for the specific patient. Now you can do that, not even using 3D printing, within very few hours. Using an interconnection of all the manufacturing facilities, of the doctors, of the specialists, the technicians that are building your specific tool that you need because you had this broken ankle. And you get it right away after a few hours. This is Industry 4.0. There's other examples, and I would like to focus now on a different area because we will have more talks on digital transformation here. So my focus will now be about digital transformation in seaports. So if you have big seaports, container terminals, other types of movements within ports, then they are the backbone or the background of global transportation, of global supply chain management. What happens if there's disruptions? What happens if there are disturbances? We need to be able to cope with these disturbances. If we are planning well ahead, everything works out nicely. But if there's a disturbance, then we see how vulnerable our system is and how we cope with these changes that occur. That becomes more and more important. Also, if you think in terms of the largest vessels that are around in the world now, they have more than 20,000 container units, 20-foot equivalent units, on one vessel at a time. Can you think about this enormous number? And they need to be moved. If the vessel is coming into the port, even if they are not unloading or loading 20,000 containers at a time, this means a lot of congestion in the hinterland. So we need to care about how to plan, how to schedule the vessels, the traffic in the hinterland, trains, trucks, etc. So all of that needs to be interconnected with respect to available data that allows us to plan ahead. And then maybe there's also urbanization trends, so you don't want to have the port in front of your door if you're living in a city. So how to change that? How to make this kind of system visible to some extent to the systems, but not to the people. So maybe digital transformation is an answer or a solution to the unspoken problems in this respect. So how can we improve the efficiency? How can we get agile business operations? How can we get integrated business networks? By sharing data, by sharing information, to making them visible. But the problem is also that we have all these tons of data, maybe even too much. There's information proliferation. How to cope with that? How to select the right amount of data? How to select the right pieces, the right chunks of data that we need at a specific time?
I don't need the humidity or the temperature of every container on every vessel in every minute. I only need changes. I only need information if there is some kind of problem. Otherwise, those containers should stay alone on the vessel and only tell me if something goes wrong. Otherwise, I assume they are moving in space and time. And then there is environmental awareness and safety and security. So there's a whole lot of things that happened. And if you look at these slides, then this is maybe too much. This started in the 1960s when we had the first container, when we had first ideas about how to do electronic data interchange. This was the first type of digital transformation, putting things from paper to bits and bytes. Yes, I know we were talking about Barcelona and the Olympics and whether they already had a web page in 1992, but even in the 1960s, they knew how to send data. Maybe in a different means as you know it today. But then the next step was related to the second generation, where we have automated procedures. Automated procedures with respect to, let's say, container terminals. The container is going to be moved from a key crane on the water side, fully automated, into the yard area, and maybe on the train, or maybe on a truck, or back to a vessel. And this is done in a fully automated way. The third generation is smart ports. The smart port means that we are now interlinking everything. The Lord Mayor of Hamburg is always very proud in telling people, look, if you are taking your bicycle, nobody's driving with a bicycle through the port, but let's assume you are going with your bicycle at night through the port. There will be sensors realizing that you are there, that you are a bicycle, and we need to increase the light bulbs along the street. And yes, this works. This is nice. So there's a whole bunch of things that are interconnected and bringing people together, bringing systems together, bringing infrastructure together, letting us solve problems in a better way. What is still missing is that people can talk to each other. If I have my container vessel in Shanghai in China, and I'm waiting for my container in Hamburg in Germany, I still have problems. Because the data is coming, but maybe, don't laugh at that, the data is in Chinese. So I need to transfer it. What would be nice is if we would have some kind of single national window where everything related to customs regulations, legal constraints, etc., is unified so that I have only one access point where the data is available or where I can put my data so that it's going to be transferred. And of course, legal constraints are different. Law is different in different countries. So it would be nice if we could unify that for Europe, and then we can interact with China in those national single window thinking. That's also part of the digital transformation. If then there is a president of the US bringing that to a still stand, okay, I cannot handle that. Now, what are current challenges? Digital strategies, expertise, acceptance, and business analytics. And I'll give you very few examples. There's different types of buzzwords that you know with respect to forecasting. So there's information, and you can use that information by means of different types of analysis. The final goal would be to have proper optimization tools. Now, the idea is that there's different things. Discrete event simulation, modeling and optimization, visualization, data science, statistics. All of these things can be brought together so that we have the possibility to perform some sort of business analytics. And examples are, even if the picture is now not very clear, but the idea is, if I have delays, if I have disturbances, when do they occur? Then I can make an analysis why they occur. So what we have here is an example from Italy where we have analyzed, or other people have analyzed, late-coming vessels. And there's methodology to find out whether this happens on a Sunday or on a Monday, and then we can analyze why this is the case. Or we see patterns of vessels driving along the coast, so that we know in advance, will the vessel be in time or will it be late? And we have to react appropriately.
Other examples are nice in the sense that we have truck appointment systems. The trucks are going to announce when they will be in the port. They get a time window when they have to be there. But then maybe there's a traffic jam, there's a delay, whatever happens. If we know that in advance, we can shift certain numbers of time windows so that we can actually smooth the operation. We had a group of students doing that last year, winning a competition with respect to the PIMA Challenge at the Terminal Operating Conference, where they actually implemented something like a terminal operating system in a digital environment so that actually the truck appointment system for the trucks on the land side of a container terminal is able to improve the situation and smooth down. And what you see is those green points that are accepted and well-taken time windows, while the others in the past were not well taken or actually missed. Or there's Port I/O, where you have an optimization of the truck routing within a port. And there's many other examples. So this shows you that the interaction of data, of information, is actually helping us. And there's different types of problems that we can care about. Final announcement is, yes, we have done that even in South America. We have done some kind of truck appointment system in the port of San Antonio in Chile, and we have actually applied that and solved a lot of the environmental problems with respect to those truck appointment systems there by smoothing out the situation. This is just a glimpse of what happens in digital transformation. There will be more for today, but at least that was some kind of introduction that I wanted to give you about digital transformation and Industry 4.0. I hope that paved a little bit the way. Thank you very much. Excelente. Bueno, seguimos con Juan Liach, que nos va a dar una perspectiva local. Es eso, ¿no? ¿Local? Dijiste. Con introducción global. Perfecto. Si puede ser. Dale. Bueno, un gusto estar con ustedes. Cometí un error de entrada porque me lo hicieron notar después. Ahí dice liderando en un contexto revolucionario y en realidad el lema de la convocatoria era revolucionado. Pero creo que fue un error que tiene una causalidad en el sentido que yo creo que no tenemos que adoptar una actitud pasiva frente al contexto revolucionado, sino hacer algo revolucionario. Ahora, en la Argentina, hacer algo revolucionario es muy distinto a lo que evoca la palabra. Es tratar de ser un país normal, o sea, ser un país normal. Esa sería la gran revolución que tenemos que hacer en la Argentina. Oportunidades globales hay muchas. Yo me voy a concentrar en lo que llamo el nuevo mundo emergente. Su participación en el Producto Global, que era 47% en el año 2000, va a llegar a 70% en el año 2040. Mucho más impactante es la cuestión poblacional. Entre 2010 y 2040, la población en los países emergentes va a aumentar cerca de 2.200 millones de personas. Algo así como el 98% del aumento de la población va a estar en los países emergentes. Bueno, las personas no pobres o de sectores medios, que en el año 2000 eran 1.300 millones, van a pasar en el año 2030 a ser 5.400 millones de personas no pobres o de clases medias. Si vamos a lo crematístico, uno se preguntaría si ese no es el mercado, ¿a dónde está el mercado? Indudablemente, ¿a dónde está el mercado en su dinámica? Los países emergentes están duplicando su nivel de ingreso por habitante cada 17 años, los países desarrollados cada 62 años. Bueno, y esto evidentemente tiene un gran impacto en la demanda de alimentos, de materias primas y muchas cosas más. Ahora, América Latina somos un poco distintos con matices. Nuestro continente duplica el nivel de ingreso cada 53 años, África al sur del Sahara cada 30 y dijimos los países emergentes cada 17, o sea, tenemos un problema. Pero en nuestra región, en lo que va de este siglo, Perú lo duplica cada 19 años,
Chile, Uruguay cada 25, Argentina cada 50, Brasil cada 56 y México cada 87. O sea, un mal continente en cuanto a su desempeño económico, pero con enormes diferencias y que conviene profundizar el porqué. Bueno, en cuanto a las amenazas globales, esto no es nada personal, pero yo creo que la principal amenaza que tenemos, que lo simbolizo en este conflicto entre Estados Unidos y China, es que tiremos al bebé con el agua de la bañera, como solía decir mi abuela, y tiremos la globalización porque hay algunos problemas, la tiremos al canasto. Ese sería el peor error que se puede cometer y que se simboliza también en este enfrentamiento que hubo entre el presidente Trump y los otros líderes del G7. En el corto plazo tenemos más inflación en Estados Unidos. Hoy mismo hubo esa información del aumento de la inflación, con lo cual llevó a lo que yo estoy diciendo ahí. Esto es malo financieramente porque acelera la suba de tasas, pero puede ser bueno desde el punto de vista productivo porque debilita el dólar y consecuentemente mejora las commodities. Estamos viviendo, sin la menor duda, una época de volatilidad turbulenta, donde según los días de la semana el mundo se ha argentinizado de alguna manera en este aspecto en cuanto a la ciclotimia. Hay días que vemos el riesgo de burbuja porque hay mucha deuda global y a pesar de eso los activos siguen subiendo, y otros días que pueden ser la misma semana predomina la aversión al riesgo y todo el mundo se va corriendo al dólar, etcétera, ¿no? O sea, una volatilidad, y yo creo que esto nos va a acompañar bastante tiempo hasta que se encuentre bien claramente a dónde va a ir Estados Unidos. Bueno, el surgimiento del nacionalpopulismo antiglobalización no es solamente una realidad en Estados Unidos, sino en muchos países europeos, y eso es realmente, yo creo, una tendencia de las más preocupantes. Lleva a guerras comerciales. Algunas de estas guerras yo diría que están en modo negociación y otras no, y esto va a continuar así. O sea, yo sinceramente no creo que sea el fin de la globalización, pero nos vamos a tener que acostumbrar a algo distinto, más inestable que lo que fue hasta, digamos, hasta la crisis del 2008 e inclusive hasta hace 2 o 3 años. En el mediano y largo plazo tenemos amenazas del terrorismo y de la geopolítica y algo que no es menor, que es muy importante, que es la preocupación por el deterioro del medio ambiente, en lo cual no me puedo detener. Ahora vamos así al contexto local, como había anunciado, no te voy a defraudar, Lorenzo, en busca de la normalidad. O sea que creo, como dije, que hacer una revolución en la Argentina consiste en lograr ser un país normal, cosa que es muy evidente que nos cuesta mucho. Acá vemos la normalidad argentina. La línea roja es el producto por habitante de los países desarrollados de 1875 hasta la actualidad. La celeste es la Argentina. Históricamente teníamos el 80% del ingreso de los países desarrollados, después pasamos al 60%, ahora estamos en el 40% y bajando. O sea, la circunstancia no ha sido buena, y en esto lo que vemos es Estados Unidos, Argentina, Chile y Uruguay, y lo que quería simplemente recordar con esto es que nos hemos alejado de Estados Unidos y que Chile, tanto Chile como Uruguay, respecto de los cuales tuvimos diferencias a favor importantes en el pasado, nos han superado. Bueno, este es nuestro bien conocido amigo Benjamin Franklin. Benjamin Franklin es realmente una de las personas más amigas de la Argentina o de los argentinos. Lo amamos a Benjamin Franklin. Y bueno, tenemos la única economía bimonetaria del mundo. Y esto no es un chiste, es una enfermedad grave. A Evita la queremos poco, bueno, pero no solamente a Evita, sino al peso moneda nacional en comparación con el dólar lo queremos poco. Esto tiene consecuencias muchas y casi todas negativas. Por un lado, el dólar es la moneda que usamos como unidad de cuenta para nuestros patrimonios, los sectores de clase media hacia arriba, para el ahorro, para la inversión, o sea, para todas las cosas más pesadas. Las curvas de oferta y demanda de divisas muchas veces se invierten, o sea, cuando aumenta el precio, aumenta la demanda y baja la oferta, en lugar de ocurrir al revés. Hoy es un ejemplo, por ejemplo.
Tenemos un pass-through, o sea, un traslado a precios muy rápido, mucho más rápido que en otros países, lo cual dificulta la corrección cambiaria, como lo estamos viviendo ahora. Los mercados financieros en pesos son muy pequeños, con lo cual, si heredamos un déficit fiscal como el que heredamos, tenemos que financiarlo en dólares, la gran mayoría de esos dólares del exterior, y esto, como estamos viviendo, tiene problemas importantes. Y, por último, una de las raíces de esto es que exportamos alimentos y hay como un conflicto permanente entre las exportaciones y, como se dio en llamar, la mesa de los argentinos. Yo creo que Argentina está buscando la normalidad, ahora menos gradualmente, salir de un déficit espantoso del 7% del producto, de un gasto público del 41%, presión tributaria del 37,9%, fue la herencia, hoy ha bajado un punto y pico. Integrarse al mundo, y algunos se preguntan si falta un plan de desarrollo. Yo creo que el gobierno tiene un plan de desarrollo, pero que lo comunica muy mal. Sinceramente, hagan el ejercicio, los invito. Yo mismo me sorprendí, yo que supuestamente soy una persona informada, cuando leí ayer la presentación del jefe de gabinete en el Senado, detalló todos los lineamientos de lo que él llama un plan de desarrollo, pero ustedes pregúntenle a 100 argentinos informados y si lo conoce uno es una suerte. O sea que su operatividad se reduce enormemente, porque si la gente no conoce, no parece mucho un plan de desarrollo. Bueno, la situación hoy, tenemos un paraguas que es el Fondo Monetario. Era imprescindible, pero al mismo tiempo evidencia nuestras grandes dificultades para autogobernarnos. O sea, tenemos tremendas dificultades para autogobernarnos. Tenemos que tener una autoridad que nos preste dinero y que además de alguna manera nos ponga ciertos límites, porque de lo contrario no lo cumplimos. Por ahí no lo cumplimos también con el Fondo Monetario, pero de hecho patentiza una incapacidad importante de autogobierno, ¿no? Y otra anomalía grave es que la presión tributaria no solamente es muy alta, como dije, sino que además es muy regresiva socialmente. Muchos impuestos indirectos, ingresos brutos de las provincias, basta recordar que recauda 4 puntos del Producto Bruto, algo así como 25.000 millones de dólares. Y bueno, esos impuestos distorsivos, además de la falta de progresividad, que suben los costos de producción o bajan los precios de producir, son el 8,5% del Producto Interno Bruto, o sea, 48.500. Dicho en otras palabras, si nosotros reemplazáramos estos impuestos por otros, como se lo propone el gobierno con la reforma impositiva, bajaríamos los costos de producción en la Argentina en 48.500 millones de dólares. La reforma tributaria está en la buena dirección, pero yo creo que si se pudiera, había que acelerarla como contrapartida de inversiones, ¿no? Bueno, el gobierno está decidido a ser un país normal, hay que ver si lo logra. Respecto a la corrida, hasta ahora ha tenido escaso contagio financiero. Menos mal que puse la palabra probablemente, ¿vieron? Siempre uno toma alguna precaución. Probablemente esté finalizada. Y en todo caso, si vuelve, lo puse ahí, creo que tenemos defensas más importantes como para evitar que se convierta en un episodio ya profundamente disruptivo del sistema financiero, etc. El nivel de actividad, yo creo que podemos llegar a terminar con un número positivo, pero muy cercano a cero, entre 0 y 1, 0,5, algo por el estilo. Creo que en 2019 la economía tiene como para recuperarse. No hay que olvidarse el fuerte impacto en el mercado de divisas y en el nivel de actividad que ha tenido la sequía este año, con la cual se perdieron 7.500 millones de dólares de exportaciones. Fíjense que es exactamente la suma que el Fondo Monetario le permite usar a la Argentina para atender el mercado cambiario. Y en el último índice que dio el INDEC del Producto Bruto, que ya aflojó un poco, el sector agropecuario registra una caída del 30% interanual, 30% interanual. La inflación de este año, todo lo que le puedo decir
es ninguna novedad, no les agrego ninguna información, yo creo que va a ser alta y que en el 2019 me parece que hay chances que sea menor que la del 2017. El 2017, recordemos, estuvo 24 y pico %, yo creo que en el 2019 hay chances de que sea menor. La elección del 2019, como dije antes, es absolutamente clave. Yo creo que todavía el ganador más probable es Cambiemos, aunque mucho menos que antes, claramente menos que antes. Pero la segunda alternativa más probable, y esto me parece que tiene su importancia, creo que sería en todo caso un peronismo de una orientación no claramente populista, sino un poco más moderada. Eso es lo que yo pienso. Ahora, yendo al tema específico de liderando un contexto revolucionario, hagamos un poquito de sociología. Primero, lo que serían malas noticias. Tenemos escasa densidad de empresas y ahora empezamos a hablar de todos nosotros, los que estamos reunidos acá, ¿no? Los últimos datos que hay muestran que la Argentina, comparado con países de América Latina, tanto en el stock como en el flujo de las nuevas empresas, no comparamos bien con muchos países de la región. Tenemos un populismo de muy larga duración. El único caso que es más prolongado que la Argentina es el Partido Revolucionario Institucional en México, que aparentemente está a punto de volver. Tenemos uno de los sindicalismos más fuertes del mundo, si no más fuerte del mundo. O sea, esta sociología es compleja. Somos muy buenos para gastar dólares, por ejemplo, en los viajes. Los 50.000 o 40.000 argentinos que están en el Mundial serían un símbolo, pero somos bastante flojos para generar dólares. O sea, bueno, y al sector que más genera dólares, en general nos hemos encargado de perseguirlo, limitarlo, etcétera, etcétera, con lo cual nuestra capacidad de generar dólares ha bajado. Y después creo que el círculo rojo es una realidad también. No son pocas personas, son personas que en teoría que pueden estar en el periodismo, en las empresas, en el mundo de la política, en los sindicatos, en todos los sectores de la sociedad, que en teoría deberían apoyar un cambio de esta naturaleza, de una marcha hacia un país más normal, pero sin embargo también muestran actitudes como para no tener una voluntad de arriesgarse a cambiar el confort relativo en el que se encuentran. O sea, yo no he sentido, aún desde su comienzo, que un gobierno que más allá del juicio que cada uno tenga, en teoría venía a cambiar las cosas, haya tenido un claro apoyo de este sector de la sociedad que existe y pesa. Y sobre todo yo lo vería a partir del triunfo electoral del año pasado, en el cual, bueno, duró 15 días la idea de que el gobierno de Cambiemos iba a ser reelecto y la reelección de Macri, todo el mundo hablaba de eso, y de golpe terminamos en lo que terminamos, en el 28 de diciembre, en las dudas, etcétera, etcétera. En la ley de las tarifas que obligaba al gobierno a gastar 110.000 millones de pesos sin fuente de financiamiento, etcétera. Bueno, y después tenemos la evasión impositiva como deporte nacional. Y les voy a poner un ejemplo. Si Argentina tuviera la misma evasión porcentual que Chile, nosotros evadimos más o menos el 40%, Chile el 20%. Si nosotros evadiéramos como en Chile, podríamos eliminar todos los impuestos distorsivos y el déficit primario. Evidentemente sería otra economía argentina completamente diferente. O sea, nos tenemos que hacer cargo de esas costumbres socioculturales que tenemos, porque de lo contrario, la Argentina es todavía más difícil de entender. Y en cuanto a las buenas noticias que nos puede brindar la sociología, yo veo, bueno, somos el único país latinoamericano que ha obtenido 3 premios Nobel de Ciencias y probablemente en unos años más tengamos un cuarto. La inmigración, un hecho como para pensar, hay mucha gente que quiere venir a la Argentina y cuando viene a la Argentina es muy difícil que encuentre un inmigrante desocupado. No sé por qué es raro misterio, pero todos los inmigrantes encuentran trabajo.
y no solamente encuentran trabajo en relación de dependencia, sino que tienen espíritu empresarial. No quiero dar los ejemplos porque no tengo tiempo y ustedes seguramente los conocen. Tenemos, bueno, los tantas veces nombrados recursos naturales, atractivos turísticos, organizaciones de la sociedad civil. Tenemos también los unicornios, o sea, que demuestran que los 3 premios Nobel de Ciencia también han tenido raíces en la actividad productiva. Y ahora entonces, para terminar, el liderazgo en un contexto revolucionario, ¿qué hacer? Bueno, yo creo que el camino de la Argentina es lo que podríamos llamar la productividad inclusiva. Argentina tiene un muy bajo nivel de productividad, tiene que aumentarla, y no sobre la base de echar personas, sino sobre la base de la innovación, la creatividad, la capacitación y la inversión. En el IAE estamos empezando un proyecto para estudiar este fenómeno y cómo podría hacerse, dentro de los cuales las mesas sectoriales pueden ser un ingrediente importante. Por supuesto que la educación también lo es, y ahí tenemos iniciativas. No me puedo detener ahora, pero yo lo que quiero significar es lo siguiente. El cambio de la educación en la Argentina necesita imperiosamente que la sociedad civil se comprometa con ese cambio, porque todos sabemos las resistencias que hay al cambio en la educación y los políticos solos difícilmente puedan hacerlo. O sea, si no hay mayor compromiso de la sociedad civil, lograr poner una educación de calidad al alcance de todos, o por lo menos de la gran mayoría de la sociedad argentina, va a ser muy difícil. Y ahora termino con la cita de un paper a cuya lectura invito. Supongo que esta presentación va a estar al alcance de todos ustedes. Manejando o gerenciando el comercio. Estos señores, Nicholas Bloom y otros autores, comparan China con Estados Unidos y ven cuál es la calidad del management de las distintas empresas, tanto en China como en Estados Unidos, y qué relación tiene eso con la exportación. Acabamos de decir que somos un país poco capaz para generar divisas. Pero cuando decimos esto, no pensemos solamente en el tipo de cambio. Lógicamente el tipo de cambio tiene que estar alineado, no tiene que estar el peso muy sobrevaluado, pero el factor empresa es totalmente decisivo. Les invito realmente a leer este paper. Y ahora sí, para terminar definitivamente, este es un ranking que los mismos autores presentan de la calidad del management en la industria manufacturera de una lista amplia de países que está encabezado por Estados Unidos, Japón y Alemania. México, fíjense que rankea bastante alto. Chile, más alto que nosotros. Nosotros por un pelito le ganamos a Brasil. Espero que se repita en el fútbol, pero por lo menos en management le vamos ganando. Estamos sobre la India, pero digamos, hay muchas oportunidades de mejora. Entonces yo creo que cuando hablamos de productividad inclusiva, cuando hablamos de esto del management, tenemos que tomar en este grupo social especialmente en cuenta estas realidades de lo mucho que todavía nosotros podemos y debemos hacer para que la Argentina vuelva a ser un país normal. Esta no es solamente una tarea de los políticos, es una tarea en la cual nosotros tenemos un rol importante que cumplir. Muchas gracias. Bueno, ¿tenemos tiempo para una pregunta, Guillermo, o no? Una. Perfecto. Me parece que dijo que sí. Stephen, I think there is a question for you, and is related to today's workforce versus the future workforce. How do you think the world is going to close the gap between today's, so people who's working today and people who will be working in the future and with new capabilities needed? I think the most important changes that we need to face is lifelong education. So people are not only learning something and then they go to work, but they need to educate themselves. Other people need to educate them over a long, long time until they go, even if they don't want to go into retirement, but there will be lifelong learning. Academic institutions need to change to cope with that idea.
that you are not going to get everything right at the start, but you need to go on and learn more and more about the changing world, about new technologies, about new infrastructures, about new possibilities and opportunities, also risks, during a lifelong learning process. That is the major change that we see there. Ok. Thank you, Juan. ¿Algún agregado al...? No. No es mi especialidad. ¿Cómo no? Soy especialista en educación. Bueno, yo lo que digo es lo siguiente. Yo con el problema de tecnología y empleo veo una doble faz. Si yo tomo 4 países importantes y los más avanzados tecnológicamente, Estados Unidos, Alemania, Japón y Corea, tasa de desempleo menor al 4%, 2 y pico, 3 y pico. Distribución del ingreso empeorándose. O sea, claramente hay creación de empleos calificados bastante y por otro lado mucha demanda de empleo mucho menos calificado y con salarios bajos, lo cual te da lugar a un empeoramiento de la distribución del ingreso. O sea que yo pensaría en las dos cosas, ¿no? Pero no hay ninguna evidencia de que este cambio tecnológico, el principal problema que acarree sea el desempleo. Me parece que el principal problema que puede acarrear es la creciente desigualdad. Ok. Tema interesante, pero sin tiempo. Muchas gracias. We have to go down there.